Julieta Tejada. Buenos días de nuevo. Gracias, señor director. Miren, hay muchas cosas definitivamente que aclarar por parte de las autoridades con respecto a este allanamiento perpetrado el pasado viernes a las oficinas del alcalde Albert Martínez. La verdad es que si uno analiza cómo se fueron desarrollando los acontecimientos a partir de que nos enteramos de que se estaba produciendo este allanamiento y las informaciones que empezaron a dar las autoridades, definitivamente que uno tiene que pues concluir de que hay muchas cosas que no están claras y que no podemos sencillamente pues aceptarlas pura y simple, porque es que estamos hablando de unos errores, de unos supuestos errores cometidos en este allanamiento que a uno se le hace muy difícil pensar que son errores, que no ha habido una intención. Señores, el fiscal de la provincia de Santiago llama aquí cuando se manejó la primera información que se manejó, fue de que a todas luces había una confusión del lugar, que no era esa casa la que estaba en el allanamiento, indicada en el allanamiento, sino otra, y que por confusión, pues las autoridades actuantes, llámese el Ministerio Público y los agentes de la DNCD, pues entraron, se le explicó que no era ahí que estaba, esa casa pertenecía a Abel, no a las personas que ellos tenían en el acta de allanamiento, y aún así ellos, ¿verdad? Pues hicieron el allanamiento, insistieron en hacerlo. Es ahí cuando ellos pues encuentran un arma de fuego que después se determinó que era de uso del militar que hacía vigilancia en esa oficina política del alcalde. Pero, ¿qué llama la atención? Llama la atención la llamada del fiscal de la provincia de Santiago, el magistrado Francisco Núñez, que dice que no hubo tal confusión, que esa era la casa que se iba a allanar, que estaba en el acta de allanamiento, porque a esa casa se le había montado una inteligencia desde hacía ya un tiempo. Para los que nos escuchan, una inteligencia es una vigilancia que habían identificado unos movimientos raros, según el fiscal de Santiago, y personas que entraban y salían con unos walkie-talkie, entre otros elementos que él citaba, y que por lo tanto no había ninguna confusión, que era ahí a donde se iba a hacer el allanamiento, porque ya se había hecho una labor de inteligencia. Pero ¿qué sucede cuando el señor alcalde del municipio de Santiago hace la rueda de prensa? En el acta de allanamiento que presenta Abel Martínez, explica que la dirección y el número de la casa donde se iba a realizar el allanamiento no era esa casa ni esa calle. Se trataba de otra calle y otra casa y otro número. Entonces, ¿cómo el fiscal, que es el jefe del Ministerio Público en esa importante provincia de Santiago, llama a un medio de comunicación, en este caso al Gobierno de la Mañana, a la Z101, y da una información que no se corresponde con la verdad? Entonces, eso deja mucho que pensar. Uno no quiere pensar mal, pero dice por ahí que lo mucho Dios lo ve. Si la calle consignada en esa acta de allanamiento y el número no tenían nada que ver con la calle donde está ubicada esa oficina política del alcalde Abel Martínez, entonces ¿por qué van a esa dirección? Pero además otro dato sumamente importante y que no se puede dejar de lado es que, como bien dijo el alcalde de Santiago, todo el que es de Santiago y más allá de Santiago saben que ahí están sus oficinas políticas. ¿Por qué? Porque tiene 15 años
15 años funcionando ahí, en esa casa. Entonces, el fiscal de la provincia de Santiago y los agentes de la DNCD de Santiago eran los únicos que no conocían esa información, que la conoce todo el mundo. Ellos no sabían que en esa dirección funciona la casa, la oficina política de Abel Martínez. Entonces, son muchas preguntas que a partir de esa pifia, porque así es de la única manera que yo le encuentro cómo calificarlo, cometida contra el alcalde Abel Martínez por parte de la DNCD y el Ministerio Público de Santiago, son muchas las preguntas que uno tiene que hacerse. Pero además uno se las hace para llamar la atención, en el sentido de que las autoridades no pueden seguir actuando de manera irresponsable. Porque se trataba de Abel, una persona con una trayectoria impecable, con una integridad a toda prueba. Dígame, don Álvaro. No, pero para tener el permiso de Willy, se fue ya. Porque él estaba medio quebrantado en estos días. Se fue para Santiago. ¿Quién, don Álvaro? Aló, no te oye nada de allá para acá. Sí, estamos todos aquí, don Álvaro, adelante. Si tú vas a una excursión al campo, a un monte, sí, montan el grupo, montan la caseta para estar ahí adentro. Una casa de campaña. Pero también hacen una fogata para cocinar ahí y calentarse, lo que sea. Sí. Esa fogata, tú no le echas leña, sí, no le echas nada. La fogata se va apagando. Si tú no quieres que la fogata se apague de manera definitiva, lo que tú haces es echarle más leña al fuego. Lo dejo ahí. Adelante. Gracias, don Álvaro. Entonces, uno no puede quedarse ante este tipo de situaciones. Uno no puede quedarse con una simple excusa, porque estos tipos de errores no pueden cometerlo las autoridades. No es posible. Además, no acepta que las personas lo acepten, valga la redundancia, como un simple error. Porque es imposible, porque cuando usted hace una labor de inteligencia, usted investiga todo. Los dos nombres que aparecen ahí, donde hay una persona que dice que personalmente se puso a disposición de la DNCD, y que la DNCD aquí en Santo Domingo le dice que no tiene caso contra él, y la otra persona que estuvo ligado a un caso de demasiada importancia, que gravitó y que lo conoció y que se conocieron los detalles por todo el mundo. Esa labor de inteligencia implica la depuración de esos nombres, de esas personas. Entonces, ¿cómo es posible que se den todos estos elementos tan confusos alrededor de un allanamiento que involucra la figura del alcalde de la provincia de Santiago, que, como decía Felipe Romero, no es cualquier persona? Estamos hablando de un miembro cualquiera importante. Se equivoca. Tú dices que, bueno, es un error, pero ¿cómo se van a equivocar? Cualquiera se equivoca. El Warren era el presidente de la Suprema Corte de Estados Unidos, de la figura más prestigiosa que había, y formó la comisión Warren para estudiar el asesinato del presidente Kennedy, y rindió un informe lleno de mentiras, lleno de errores, de vagabundería, que le costó el puesto y el prestigio, porque dijo que un tal Harvey Lee Oswald se subió en el techo de un edificio abandonado y desde ahí mató al presidente de los Estados Unidos. Ay, coño, qué cómodo. Y Adolf Hitler, que le jondeaba una bomba hasta su mamá, si era necesario, en Austria, cuando la Luftwaffe, la aviación militar alemana, empezó a bombardear, que era para bombardear centros militares, pero un avión de eso lanzó unas bombas sobre Londres,
y Hitler dijo que se había equivocado el piloto, que era un error, porque no era lanzarle bombas a Londres ni a ninguna ciudad, sino a instalaciones militares. Y sucede que a partir de ahí, fíjate qué equivocación, qué error, a partir de ahí, por 4 años, mañana, tarde y noche, la Luftwaffe bombardeó Londres. ¡Vámonos! Lunes 18 de enero, año 2021, y tenemos el más reciente boletín del Ministerio de Salud Pública, el boletín número 305, correspondiente al día 17. Como ustedes saben, un día antes de producir esta publicación de hoy, se tienen los datos del boletín. Hay unas 10.717 muestras procesadas y hay 1.848 casos reportados en las últimas 24 horas. Déjeme decirle que las provincias con mayor cantidad de personas contagiadas, el Distrito Nacional 555, Santo Domingo 309. Vamos a ver, aquí tenemos en el caso de Santiago 269, Puerto Plata 186. Estos números nos muestran las provincias con mayor cantidad de personas contagiadas en las últimas horas, y en este reporte el número 305 del Ministerio de Salud Pública que tenemos aquí en las manos en este momento. Continúa el comentario de Julieta Tejada. Don Willy, una positividad de un 26.53%, una positividad que sigue en alza, no hay manera de que baje. Estamos muy lejos de tener la positividad ideal, que sería la de un 5%. Hasta este boletín reportados 11 fallecidos. En las últimas 24 horas no se han reportado fallecidos, pero hasta este boletín, los números que recoge este boletín, tienen 11 personas fallecidas por esta pandemia, el COVID-19. Y a propósito del COVID, el Gabinete de Salud Pública pues ya presentó lo que sería el plan que va a llevar a cabo, cómo va a desarrollar este plan de vacunación. Ha definido unas 5 fases para el mismo, pero lo interesante es, me quiero referir específicamente a la fase 0 y a la fase 1. De acuerdo a este plan, la fase 0 sería en la que nos encontramos en este momento, que consiste en la contratación de las vacunas. En este momento el gobierno pues está en eso, haciendo los trámites para contratar más vacunas de las ya contratadas en el mes de noviembre con AstraZeneca. Los materiales, la elaboración de los materiales de apoyo y la logística de distribución, así como también el proceso de educación y concientización a la población sobre la vacuna. Esto es muy importante. Vamos a ver en cualquier momento entonces, pues se iniciará con ese proceso de educación a la que hace referencia el Ministerio del Gabinete de Salud, en el sentido de que, bueno, porque hay que explicarle a la población, para que la población tome conciencia, porque no es, de lo que se trata no es de que la gente vaya ahí en fila y se ponga la vacuna, y no, de lo que se trata es que la gente tome conciencia, tenga conocimiento pleno de cómo es el proceso, sepa que la primera dosis, cuánto tiene que esperar para la segunda, cuáles son las medidas que tiene que tomar a partir de esa primera dosis, explicarle bien, que tomen conciencia en el sentido de que no es que cuando se pongan la primera dosis ya están inmunizados, por lo tanto tienen que seguir cumpliendo con las medidas como son el uso de la mascarilla, la higienización de las manos, el distanciamiento social, cuándo tendría que someterse a la segunda dosis, qué tiempo después de esa segunda dosis hay que dar para que entonces usted pues realmente pueda crear esos anticuerpos. En fin, que esta fase en la que nos encontramos ahora, que sería la fase 0, de acuerdo a lo establecido por el Gabinete de Salud, es muy importante. Hay que empezar a desplegar ya
una serie de informaciones, hay que desarrollar desde el gobierno una campaña de información para que entonces la gente pues pueda asumir esto con toda la responsabilidad y con el mayor nivel de información posible. Y la próxima fase, que sería la fase 1, me llama la atención algo interesante que estoy leyendo aquí, y es que dice aquí que luego se iniciaría la fase 1, después de la fase 0 que acabo de explicar, que se espera implementar antes de concluir este mes con el personal de salud que trabaja actualmente con pacientes de COVID. Eso significa que estamos entonces hablando de que al país estarían llegando en los próximos días las primeras 25,000 unidades con las que se van a empezar a vacunar este personal. Eso es sumamente importante porque una de las quejas, digamos, que hay es que, bueno, pero ¿y por qué nosotros todavía tenemos que esperar hasta marzo? Marzo es mucho tiempo, ya hay otros países que están vacunando. Y eso también ha creado cierta ansiedad en la población. Entonces es importante que sepamos que, bueno, pues ya en este mes, al finalizar este mes, pues tendríamos ya esas primeras 25,000 unidades y ese personal que está en la línea de fuego, pues ya va a empezar a ser vacunados. Y ya eso es algo sumamente importante, que de lo cual yo veo que se ha hablado como poco, no ha trascendido mucho. El hecho de que ya tendríamos esas 25,000 vacunas a partir de este mes y que va a ser pues adquirida a través del COVAX, de la Organización Mundial de la Salud. La mía.